La reina Leila Mejía y Roldán. Gracias, don Jesús. Bueno, yo estoy gratamente sorprendida con la decisión tomada en el día de ayer por el Ministerio de Educación. Y digo sorprendida porque la verdad tenía la impresión durante la transición que el ministro Fulcar parecía estar de acuerdo con lo que se había planteado desde el gobierno pasado de cómo iniciar las clases, la fecha y el formato, que había sido hacerlo para el 24 de agosto, es decir, el día de ayer, y a manera de semipresencialidad. Eso me aterraba y yo había tomado la decisión clara de no enviar a mi hija porque las condiciones epidemiológicas del país no están dadas para iniciar de manera alguna clases presenciales o semipresenciales, toda vez que los niños no solo son potenciales contagios, porque se ha demostrado que sí, se pueden contagiar, y aunque la mayoría de los casos son leves, ha habido casos graves de niños, los ha habido, incluso muertos. Pero también son los principales propagadores, entonces pueden ser vectores para llevar el virus a la familia, al entorno, y claro, están en riesgo los maestros, el personal administrativo de escuelas y colegios y demás. Y yo insistí mucho con eso, insistí mucho con que los padres estábamos muy ausentes de la discusión. Sin embargo, fue buena mi sorpresa de ayer cuando vi lo enfático que fue el ministro Fulcar en decir que todos empezamos el 2 de noviembre, todos, públicos y privados. Y que lo que empieza ahora en septiembre es una jornada de preparación y adaptación de docentes, de estudiantes, de padres incluso, de uso de las tecnologías para poder iniciar con virtualidad, porque incluso iniciando 2 de noviembre va a ser completamente virtual. Entonces quiero detenerme en esa parte en la que digo, y dijo el ministro enfáticamente, todos iniciamos y terminamos juntos el 2 de noviembre, porque creo que algunos colegios privados como que no han entendido cuál fue la dispensa que se les hizo en la rueda de prensa y en la resolución. Si bien el ministro dijo que los que estén preparados desde el punto de vista de tecnología y de contenido y las herramientas que necesitan para estarlo, los que estén preparados para iniciar con la virtualidad tienen libertad para hacerlo. También él dijo que solo pueden hacerlo para retroalimentar, y esa fue la palabra utilizada, retroalimentar contenido del año anterior, una especie de repaso, no para iniciar ahora el año escolar nuevo, porque todos comenzamos y terminamos juntos, y cuando digo todos, son todos, escuelas y colegios, el 2 de noviembre en la virtualidad. Cuando entrevistamos a la señora ahorita, ella no me respondió eso, y me he dado cuenta por colegios que iniciaron ayer que han pretendido iniciar el año escolar y no simplemente retroalimentar o repasar contenido del año pasado. Yo sé que eso tiene que ver con intereses comerciales. Yo entiendo que los colegios privados son un negocio, yo entiendo la presión y yo sé que muchos han visto afectada su economía y muchos de ellos su nivel de ingresos. Pues saben que bienvenidos a la realidad de más de la mitad de la familia dominicana, según lo ha dicho Naciones Unidas. Eso no es solamente su realidad. La mitad de nosotros, y me incluyo, hemos visto muy afectados nuestros ingresos. Y yo sé que muchos de ellos están al borde de la quiebra, algunos están quebrados, pero ¿saben qué? Bienvenido a la realidad de muchísimas empresas en todo el mundo. Y la culpa no es de nadie, eso tiene nombre y apellido, se llama crisis por una pandemia. Estamos en pandemia, estamos en crisis, nadie lo provocó, nadie lo buscó, pero esa es la realidad, esa es la situación que tenemos. Por esa razón, hay tantos padres que de ayer a hoy me han escrito un poco incómodos porque me dicen, oye, no puedo pagar reinscripción, porque así como los colegios están preocupados por sus entradas, sus ingresos, a los padres también se nos ha afectado los ingresos. Entonces no hay con qué pagar reinscripción y no hay con qué pagar los primeros meses. Quisiera, pero no tengo con qué, no tenemos con qué. Y los colegios nos están presionando que tenemos que hacerlo ya, porque ahora inicia el nuevo año escolar. Pues no es así. Lo que dijo el Ministerio de Educación es que pueden iniciar para repasar
para repasar, para retroalimentar contenido del año pasado. Pero el inicio virtual para todos y revisable según la misma resolución del Consejo de Educación, dependiendo de las condiciones epidemiológicas en las que se encuentra el país y el avance, o esperemos que no, retroceso en términos de coronavirus, el inicio es el 2 de noviembre para todos. Sobre este aspecto, por ende, yo quiero aplaudir al ministro de Educación y solamente le hago un señalamiento. Y con eso me hago de vocera, autonombrada de vocera de un grupo de madres de niños con necesidades especiales, una comunidad de la cual soy parte, padres luchando por la inclusión, la mayoría son niños con autismo, como mi hija, de 8 años, que tiene autismo de moderado a severo. Hay 250 madres en ese grupo y hay muchísimos grupos más. Entonces me hago eco de ellas. El único pero al que le pongo lo que dijo ayer el ministro, no se tocó el tema de la educación especial. Y la verdad no sabemos qué hacer. Estamos claros que presencialidad, semipresencialidad, imposible. Ni siquiera cuando la abran para otros niños, porque ellos no van a usar mascarilla, eso es imposible. Pero la virtualidad, independientemente de condiciones económicas, se nos complica. Es más, uno puede hacer, no en mi caso, pero yo podría ser millonaria y no depende de eso que mi hija pueda tomar educación por la vía virtual, sino de sus necesidades especiales que hemos tratado. No es posible. No es posible por su condición particular. Entonces, pedirle al ministerio, sobre todo en la dirección que tiene que ver con el tema de educación especial, que se sienten a pensar en algo, quizás algún tipo de acompañamiento de los padres, algunos incentivos, algo para nosotros poder guiar a nuestros hijos mientras tanto en lo que esto se normaliza, porque al día de hoy no tenemos ninguna alternativa para nuestros niños con necesidades especiales, ya que la virtualidad es virtualmente imposible en algunas de las condiciones de discapacidad intelectual, como el caso de la parálisis cerebral, como el caso del síndrome de Rett y el caso del autismo, que es el de más rápido crecimiento en el mundo. No sabemos cuánto hay aquí, pero sabemos que son 1 de cada 40 nacimientos. Solo eso le pido, que tomen en cuenta eso, porque sentí que nos excluyeron en el día de ayer. Pero exceptuando eso, es una gran excepción, pero exceptuando eso, aplaudo la decisión, es lo más correcto por la salud y por la vida de las personas. Humberto, adelante.